Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saludo una vez más con la paz del Señor, esperando que estén siempre bien en casa. Sigamos orando por la situación que estamos viviendo y también que el Señor pueda estar utilizándonos según sus propósitos. Vamos a seguir estudiando, hermanos, esta tarde en 1 Corintios capítulo 15. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a dar continuidad desde el versículo 20 hasta el versículo 28. Y esta tarde, hermanos, vamos a hablar acerca de los sucesos de la resurrección, pero ya no vamos a enfocarnos tanto como en los primeros versículos en sí mismo en Cristo, sino en cómo van a suceder estos acontecimientos. El título de hoy es El orden de la resurrección. Vamos a hablar acerca de tres aspectos acerca de este orden. Recordemos, hermanos, que esta iglesia, la iglesia que estaba en Corinto, era una iglesia que tenía muchas dudas y constantemente le preguntaban al apóstol Pablo. Entonces, en esta ocasión llegamos al capítulo 15 y estos hermanos tenían las dudas acerca de que si ellos iban a resucitar o no. Estaban seguros de que Cristo había resucitado, pero no estaban seguros si es que ellos iban a resucitar. Entonces seguramente le plantearon al apóstol Pablo la pregunta: ¿vamos a resucitar? Los que tenían dudas, ¿no? Y decían: ¿y si vamos a resucitar, cómo van a ocurrir estos acontecimientos? Entonces el apóstol Pablo en estos versículos, desde el versículo 20 hasta el versículo 28, va a hablar acerca del orden de la resurrección, es decir, cómo va a ocurrir este suceso. Y claro que sigue siendo y siempre va a ser el tema central, la resurrección de Cristo, porque si no hay resurrección de Cristo, dijimos, vana también es nuestra fe. No podríamos tener la oportunidad de alcanzar esta salvación que solamente es en Cristo Jesús. Y para dar inicio, hermanos, a este pasaje, vamos a dar lectura a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice así la palabra de Dios: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta esta tarde. Rogamos siempre la guía de tu Espíritu Santo y que podamos salir edificados mediante tu palabra, Señor. Te amamos, dejamos este tiempo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hace un momento les decía, el título del mensaje es El orden de la resurrección. Y vamos a ver tres aspectos de la resurrección. Primeramente vamos a ver las primicias. Como acabamos de leer el versículo 20, vamos a hablar acerca de las primicias y vamos a enfocarnos en lo que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo menciona en el versículo 20 a las primicias, se está refiriendo a Cristo Jesús. Fíjese, dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, esto es interesante y es muy importante poner atención. En el Antiguo Testamento las primicias tenían un significado de que toda cosecha, todo trabajo tenía que ser presentado a Dios primeramente las primicias. Es decir, la primera cosecha, lo mejor. Y esto era símbolo no solamente de que se le daba a Dios lo más importante, sino que después de estas primicias venía toda la cosecha, venía todo lo demás. Y todo era entregado a Dios. La forma en la cual ellos llevaban las primicias simbolizaba de que estaban poniendo a disposición de Dios todos sus bienes. Le estaban diciendo: Dios, todo te pertenece. Entonces, hermanos, las primicias no solamente constaban en que uno llevase lo mejor de sí ante Dios, sino que también representaba que detrás de estas primicias había algo más, había una cosecha total. Y esta es la ilustración que el apóstol Pablo quiere hacer respecto a la resurrección, porque el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es el primero en resucitar. Pero ¿en qué sentido, hermanos? Este pasaje, este capítulo nos está hablando acerca de la resurrección de los hijos de Dios. Ese es el enfoque. Recordemos, la iglesia de Corinto le estaba preguntando al apóstol Pablo, como creyentes, qué iba a pasar con ellos. Es muy importante identificar y separar esto, hermanos, porque podemos entrar en confusión si creemos que este pasaje está hablando acerca de
toda la humanidad. Y no es así. Este pasaje, este capítulo, está enfocado específicamente a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque al apóstol Pablo le hicieron la pregunta los hermanos de esta iglesia. Entonces, entendiendo esto, hermanos, vamos a ver que el orden de la resurrección que vamos a ver en este pasaje es netamente para los hijos de Dios. El versículo 20 nos dice que Cristo es primicia. Ahora, hermanos, entendamos un poquito más. Tal vez surge la duda y uno dice, ¿pero qué de aquellas personas que han resucitado? Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos que algunas personas han resucitado. Pero acá el apóstol Pablo dice que Cristo es primicia, es decir, ha sido el primero en resucitar. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermano, hermana? Que Cristo fue el único en resucitar y no morir nunca más. Todas las personas que resucitaron antes de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos relatado en la palabra de Dios, volvieron a morir. Y esa es la diferencia. Cuando acá el apóstol Pablo dice primicias, Cristo Jesús es la primicia, está diciendo que es el único y el primero que ha resucitado y no ha vuelto a morir. Porque cuando Cristo ascendió al cielo, Él no dejó su cuerpo físico acá. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo primeramente quiere que entendamos las primicias. Dice, primero es lo primero. Primero, Cristo resucitó. Versículo 21, fíjese, dice la palabra de Dios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El versículo 21, hermanos, nos está hablando acerca del ejemplo para que también entendamos qué es lo que pasó con Adán y qué es lo que pasó con Cristo. Hay una comparativa de hechos. Y dice que el pecado entró por un hombre, y este hombre fue Adán. Si vamos al inicio de la historia, vamos a darnos cuenta que Adán pecó. Y dice la palabra de Dios que por Adán entró el pecado, y es por eso que toda la humanidad hoy en día nace en pecado. Y la segunda parte de este versículo, del versículo 21, dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, que así como Adán nos condenó a muerte, Cristo nos justificó a través de su resurrección. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, hermanos, el versículo 22 y es un poquito más fácil de entender. Recordemos, no debemos salirnos del contexto en el cual está escrito este pasaje, porque si no puede darse a malos entendidos. Versículo 22 dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Por qué digo, hermanos, que este versículo puede causar confusión? Porque pareciera que el versículo está diciendo, pues como el pecado entró por un hombre que es Adán, entonces todos mueren físicamente. Y pues como Cristo resucitó, pues todos resucitan. No es la interpretación correcta decir que toda la humanidad va a resucitar. El primer todo sí es universal del versículo 22, porque está diciendo que por un hombre entró, es decir, por Adán, y a partir de Adán todos nacemos en pecado. Pero fíjese la segunda parte del versículo 22, y esto es importante, hermanos, para que entendamos. Dice, también en Cristo todos serán vivificados. No dice también todos serán vivificados, dice también en Cristo. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No podemos obviar palabras. Acá el apóstol Pablo se está refiriendo de todos los hijos de Dios. Ese es el significado correcto, no toda la humanidad. La primera parte que habla de Adán, sí, está hablando de toda la humanidad, pero la segunda dice en Cristo, también en Cristo. Entonces se está refiriendo a todos los que han recibido a Cristo, a todos los que son hijos de Dios. Y ese es el primer punto, hermanos. El orden empieza por Cristo. ¿Y saben qué más podemos ver acá, hermanos? Que la resurrección de Cristo hace posible y nos une directamente con Él a través de la resurrección nuestra. Es decir, que así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar, porque Cristo es las primicias. Cristo es lo primero, Cristo fue el primero en resucitar. Pero ¿y toda la demás cosecha? ¿Quiénes son?
los hijos de Dios, todos aquellos que han depositado su fe en Dios y hoy tienen la salvación. Entonces, eso es muy importante. Eso es el orden, hermanos. Primeramente, el apóstol Pablo dice, vamos a hablar acerca de las primicias. Segundo, vamos a hablar acerca de los hijos de Dios, los redimidos, los que han alcanzado la salvación, todos los que van a estar en el cielo. Fíjese, versículo 23 solamente dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hermanos, este pasaje está hablando acerca de todos los creyentes, todos los cristianos. Pero cuando hablamos acerca de la resurrección de los hijos de Dios, hermanos, vamos a encontrar 3 etapas diferentes en la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses también acerca de este tema y pone un orden y dice que primeramente van a resucitar los muertos en Cristo. Eso está haciendo referencia a lo que dice este pasaje, es decir, todos los creyentes desde que empezó la iglesia primitiva. La palabra cristiano viene de seguidor de Cristo. Entonces estamos hablando desde la iglesia primitiva hasta hoy en día y hasta que el Señor venga en las nubes por nosotros. Ese es uno de los grupos. Otro de los grupos que está especificado en la palabra de Dios son los santos del Antiguo Testamento. El profeta Daniel habla acerca de ellos. Entonces, este es otro grupo que también va a ser resucitado, que también son parte de los hijos de Dios. Y el último grupo se va a dar en la tribulación, en estos 7 años donde la gente va a poder depositar su fe en Dios, pero va a sufrir las consecuencias. Es decir, por no haber aceptado antes, va a sufrir estos 7 años. Y Apocalipsis capítulo 20 dice que también ellos van a resucitar, los que van a morir en medio de la tribulación. A estas 3 etapas de resurrección, hermanos, se le llama la primera resurrección, que hace referencia a la resurrección de todos los hijos de Dios. Y también la palabra de Dios nos muestra la segunda resurrección, que no está ligada a este capítulo que estamos estudiando, que habla acerca de aquellos que van a morir sin Cristo, aquellos que no han depositado nunca su fe en Dios. Apocalipsis nos habla al final de su libro ya acerca del juicio del gran trono blanco y ahí podemos ver esa otra resurrección que no tiene nada que ver con este capítulo que estamos estudiando. Pero hemos visto el orden, hermanos. Primeramente, Cristo resucitó, siendo Él las primicias. Seguido a Cristo vienen todos los creyentes, dice este versículo, todos los que han creído en Cristo Jesús. Versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y por último, hermanos, el último aspecto de la resurrección que vamos a ver esta noche es la culminación. Fíjense, hermano, en su Biblia, versículo 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esto está haciendo referencia, hermanos, a la última batalla que vamos a tener, a la última guerra que vamos a tener cuando estemos reinando con Cristo Jesús en los 1000 años. Después de los 1000 años, Satanás va a ser liberado una vez más y va a haber una última batalla. Y acá el versículo 24, cuando dice, hermanos, luego el fin, no está refiriendo a que se termina todo, sino estas palabras en el texto original significan la culminación, es decir, el fin de todo este periodo de profecía para que empiece la eternidad. Entonces el apóstol Pablo está explicando un suceso de las cosas, de cómo es que va a pasar. Hermano, este pasaje es muy profundo. Tendríamos que ir a muchos pasajes para entenderlo aún más ampliamente, pero el centro de este pasaje, lo que el apóstol Pablo quiere, es que los hermanos de Corinto y todos nosotros sepamos y vivamos con la esperanza de que sí vamos a resucitar y que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Que gracias a esa primicia que es Cristo Jesús, todos nosotros también vamos a resucitar. Versículo 25, hermanos, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Este pasaje simplemente está haciendo una referencia a cómo es que antes eran los reinos. Cuando un rey vencía a otro, la forma en la cual simbolizaban la derrota del otro rey era que lo pisaban en el suelo, pisaban el cuello del otro rey, y eso simbolizaba que ya había sido derrotado. Entonces lo que el apóstol Pablo está queriendo acá explicar es, a través de esta ilustración, que Cristo Jesús va a vencer a cualquier dominio. Versículo 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Hermanos, este pasaje, cuando habla de la culminación, nos da a entender también cómo es que trabaja la Trinidad. Recordemos que tenemos un Dios trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que el Padre es Dios, creemos que el Hijo es Dios y creemos que el Espíritu Santo es Dios. Pero tal vez surge un poco la duda, y acá podemos darnos cuenta, hermanos, de que cada persona de la Trinidad tiene una tarea específica. El Padre es al cual nosotros acudimos. Oramos al Padre en el nombre del Hijo. Y esto lo hacemos porque la palabra de Dios lo dice así. Cristo dice: cualquier cosa que pidiereis al Padre en mi nombre, os será hecho. La forma correcta de orar al Padre es a través de Cristo Jesús. Entonces, eso nos da a entender, hermanos, que el rol del Padre justamente es sustentar toda su creación. El rol del Hijo fue el redimido, fue la redención para nuestros pecados. El que tuvo que morir en nuestro lugar, siendo perfecto. Y el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, el que nos ayuda día a día. Y el que está ahí constantemente guiando la vida del creyente. Son roles distintos, y esto es importante, hermanos. ¿Por qué estoy hablando acerca de esto, hermanos? Porque es bueno que sepamos diferenciar estos roles. A veces se comete el error de orar a Jesús en el nombre de Jesús. Hasta gramaticalmente suena mal, ¿no? Decir: Señor Jesús, te pido que me ayudes en el nombre de Jesús. No tiene sentido. Pero cuando decimos: Padre, te pido que me ayudes en el nombre de Jesús, ahí sí estás diciéndole: Dios, ayúdame, Cristo, sé mi intermediario. Entonces, hermanos, cuando se trata de peticiones, dice la palabra de Dios que debemos orar al Padre. Al Hijo podemos orar, pero para adorarle, para agradecerle lo que Él hizo por nosotros. Pero si estamos orando, hermanos, debemos saber diferenciar estas personas de la Trinidad. Oramos al Padre, decimos: Padre, gracias por todo lo que tú has hecho. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Padre, te pido por esto. Es bueno ser ordenados cuando nosotros nos dirigimos en oración a nuestro Dios. Porque si no, hasta nos podemos confundir. Y esto, hermanos, lo estoy aclarando y lo estoy diciendo porque hace tiempo surgió una pregunta en la iglesia de algunos hermanos que decían, ¿no? ¿Por qué oramos al Hijo? Si la palabra de Dios dice que debemos orar al Padre en el nombre del Hijo. Y en este pasaje que estamos viendo, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que Cristo va a reinar, que Cristo va a someter a todas las autoridades a Él y que su reino lo va a entregar al Padre. ¿Por qué? Porque esa es la misión de Cristo. Esa es la misión del Hijo. Eso es lo que el Hijo debe hacer. El Hijo va a luchar, Cristo Jesús, juntamente con todos nosotros, y una vez que venza, lo va a entregar todo al Padre. Va a decir: todo es tuyo. El orden y los roles de la Trinidad, hermanos, es muy importante. El último versículo que vamos a ver es el versículo 28. Dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea
todo en todos. Y ahí está, hermanos, lo que les acabo de decir. Esta es la culminación. El apóstol Pablo en este pasaje trata de resumir todo lo que los hermanos están preguntando y quiere resolver estas dudas y decirles si van a resucitar. Y esta resurrección tiene comienzo en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el primero en resucitar y no volver a morir. Los siguientes van a ser ustedes, los hijos de Dios. Les dice a los hermanos de Corinto. Hermanos, debemos vivir con esta esperanza. Qué gozo más grande poder sentir esa seguridad de que si algún día morimos en esta tierra, porque algunos vamos a tener tal vez el privilegio de ser arrebatados y transformados sin haber muerto físicamente. No lo sabemos, la palabra de Dios no dice cuándo, pero alguna generación de los creyentes va a tener ese privilegio. Hermanos, agradezcamos a Dios porque esta vida es pasajera, esta vida llena de sufrimiento, de problemas, de situaciones como la que estamos pasando ahora, es pasajera. Cuando muere alguien con Cristo, el sentimiento o los sentimientos que hay en nosotros es una mezcla. ¿Por qué? Tal vez hay tristeza de no poder verlo en esta tierra, pero hay un gran gozo de que ya no va a sufrir más, de ninguna forma, porque está al lado de nuestro Señor. Y ya para terminar, hermanos, les animo a que vivamos con esta esperanza, con lo que el apóstol Pablo nos ha mostrado en la palabra de Dios, diciendo de que Cristo va a reinar juntamente con nosotros, con todos los hijos de Dios, y Cristo va a someter a toda autoridad y va a entregar todo en las manos del Padre. Ahí empieza la eternidad, ahí empieza la paz absoluta para nuestras vidas, donde ya no vamos a tener que preocuparnos por nada y simplemente vamos a vivir para adorar a nuestro Dios Creador. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por todos mis hermanos que han escuchado esta prédica. Rogamos, Señor, que tú siempre nos ayudes a vivir enfocados, Señor, en lo celestial, en lo que nos espera ahí arriba juntamente contigo, Señor. Estamos muy agradecidos por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo, Señor, y lo que vas a hacer en un futuro, Señor. Te agradecemos por esta resurrección que vamos a tener todos los que han depositado su fe en ti, Señor, y te amamos infinitamente y dejamos nuestra vida en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.